Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. Hoy es 16 de agosto. Yo ya he terminado las vacaciones y espero que lo hayáis pasado bien en las vuestras. Si alguno todavía sigue de vacaciones, pues disfrutad hasta que podáis. Y en este episodio voy a terminar todo el tema de la guantera y los dos paneles de instrumentos. Lo vemos en un momentito. Como vimos en el último episodio, estaba pendiente de comprobar si esta esquina de la guantera tenía interferencias con la cubierta del panel de instrumentos. Aquí está la cubierta del panel de instrumentos colocada provisionalmente en su sitio y efectivamente pues al meterlo este pico, esta esquina de aquí, roza por aquí. Así que voy a marcar aquí un triángulo, una línea que forma un plano para cortarlo con la radial y voy haciendo prueba y error hasta que entre sin interferencia con esta pieza. Voy a comenzar quitando esta línea que he marcado por aquí, a ver si con esto es suficiente y si no pues voy aumentando. Finalmente este es el corte que ha habido que dar. Es bastante más grande de lo que yo pensaba. Y ahora pues con un retal voy a hacerle un triángulo con un poquito de reborde, de forma que lo pueda remachar por este contorno. Con la esquina que interfiere aquí ya cortada, lo he montado totalmente con esta tuerca puesta en su sitio, esta también, y este tornillo, con lo que la posición ya está definida. Y ahora tenemos que tener en cuenta estos refuerzos que van por aquí, por el interior, aquí y aquí. Este y este no interfiere, pero este tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer una ranura aquí para que este perfil pase por el interior de la guantera. También he cortado la tapa trasera desde este punto hasta este y poniendo esto en una pieza de retal pues he sacado esta pieza y ahora le voy a doblar los bordes para poder remacharla por el interior. Como no tengo plegadora y esto va en una parte que no es visible, lo voy a intentar hacer así. Lo he sujetado en este borde y ahora con un martillito pues voy a ir golpeándole. Si esto quedara en un sitio visible pues lo llevaría a plegar a algún sitio o pediría prestado en el taller de al lado usar la plegadora, pero bueno, a ver cómo queda así en plan sin herramientas. Y así es finalmente como queda la guantera. Ahora la voy a instalar y voy a marcar por qué línea hay que hacerle la ranura para el perfil de refuerzo que he comentado antes. La pondré en su sitio y con el taladro iré marcando todos estos puntos y ya sabemos que será un poquito más hacia acá. Aquí he marcado los puntos de los 5 primeros agujeros, que son los que están a una distancia menor que este ala de aquí. Y ahora he trazado una paralela a partir de la marca que hice inicialmente, donde tiene que entrar la ranura, una paralela a las marcas que ha dejado la broca. Y ahora hay que cortar aquí una ranura. Pues ya he hecho la ranura. Estaba bastante ajustada la posición calculada inicialmente. Y aquí podéis ver cómo atraviesa por aquí. Y aquí es cuando desaparece. Esto está pendiente de limar y quitar toda la rebaba. Así que esto está terminado. Por supuesto el panel está en su posición, este tornillo está apretado y estos dos también están apretados, con lo que es suficiente. Y así es como queda el panel. Aquí queda un poquito con movimiento, como veis.
Entonces voy a copiar estos 3 agujeros con la ayuda de una plantilla de metacrilato, los voy a colocar a la misma distancia en este otro panel y voy a poner un perfil en T para que este movimiento no se produzca. Ya está colocada con la plantilla, con los agujeros a la misma distancia de los que había hecho en el panel del piloto, y ahora voy a copiar con una broca de 4 milímetros estos agujeros en este panel. Como veis, los taladros han quedado demasiado cerca de los pliegues de la guantera, así que he puesto 2 marcas para rebajar esas piezas y dejar sitio para la tuerca remachable que va ahí instalada. Ahora voy a utilizar la misma plantilla para hacer los agujeros en un perfil de aluminio en T. Una vez que están hechos los agujeros de 4 milímetros, los tengo que agrandar a 6 para las tuercas remachables. Y para ello uso la misma plantilla, agrandando todos los agujeros excepto 2 esquinas opuestas que me van a servir para seguir sujetándolo con las pinzas negras. Y esta sería la posición para hacer los taladros de 6 milímetros. Y para hacer los 2 que faltan pongo tornillos métricos 6 en los que ya son de 6 y sujeto aquí para que no se muevan los extremos y agrando los agujeros que faltan. Las marcas que puse aquí para que interferían con la tuerca remachable cuando esté instalada ya las he rebajado, y también la pieza donde va la tuerca remachable para que no roce con la parte de las aletas de la guantera. Ya está comprobado que todo encaja, ya está diseñada la pieza que une ambos paneles para que esta parte no se hunda. Siguiente paso, buscar un mecanismo que sujete la puerta de tipo clip, que se quede encajado, con imanes no, porque la brújula está aquí y bueno, está bastante cerca. Tampoco quiero, como hay otras soluciones distintas a los imanes, pues busco las que sean distintas. Y una vez que esté puesto el mecanismo aquí de ajuste con la puerta, se puede desmontar todo, suavizar todos los agujeros, todas las rebabas, imprimarlo y montar definitivamente ya con remaches toda la guantera. Antes de remacharla pues habrá que pintar el interior de gris y posteriormente ya remachar. Ya he colocado los mecanismos de cierre para la puerta de la guantera, que son de este tipo. Ya está colocado en la posición central, en la derecha y en la izquierda, y en la tapadera las correspondientes piezas. Estas piezas las he aplastado un poco en este sentido para que cueste menos sacarla, porque como esto es aluminio muy fino de 1 milímetro, pues para evitar que se doble. Y esto quedaría así. Queda perfectamente en su sitio. Y esta pieza la voy a repetir porque no sé muy bien si se ve en el vídeo, pero cuando cortan este contorno no empiezan el propio contorno a disparar el láser, sino que empieza, a ver si se ve aquí, ahí se ve una pequeña rayita, empiezan aquí y entonces se desplazan hasta el contorno que tienen que cortar. Entonces aquí hay una pequeña raya que cuando esté pintada pues se va a notar más, así que la tapadera la voy a repetir junto con el marco que está por aquí detrás, para que cierre completamente por aquí debajo. Y ya pues le haré 2 agujeritos aquí para meter el dedo y tirar de la tapadera. Así que esto ya se puede imprimir y pintar. Ya he recibido las partes que faltaban, que era la tapadera de la guantera, el marco de 5 milímetros, y he preparado un perfil en L que voy a
remachar aquí en la parte interior de la tapadera para que al tirar no se doble la tapadera. Así que remacho esto, lo pinto de gris, se lo añado a la parte delantera de la guantera y estaría terminado. Ya están terminadas las piezas que faltaban y ahora voy a poner esto aquí, el panel aquí, lo voy a remachar y voy a volver a pintar este frontal para pintar los remaches. Y así es como queda. Con la tapa puesta en su sitio. Otra cosa que estoy haciendo a la vez que el del panel de instrumentos es la calefacción de la cabina. La calefacción va a funcionar con un radiador de coche que he comprado en Oscaro, pues con el tamaño que me interesa, con los tubos de entrada y salida hacia el mismo lado, incluso un poquito hacia abajo. Y esto va a aprovechar el líquido de refrigeración del motor, igual que en los coches. Y fabricado a base de perfiles de aluminio, este soporte en el que he instalado estos dos ventiladores. Los definitivos serán dos iguales que estos, que dan muchísimo caudal de aire, 12 voltios y 1 amperio. 1 amperio no, un poquito menos, tiene 6,8 vatios y me falta por comprar uno para sustituir este. Luego el radiador va colocado en esta estructura. Aquí alrededor voy a poner un perfil de goma de Armaflex, la espuma esta negra que se usa para aislar los tubos del aire acondicionado. Y una vez que estén pegados en su sitio, pues el radiador va colocado así. A ver si puedo con una mano. Ahora. El radiador va colocado así y con estos perfiles y con otra pletina que falta aquí, pues irá colgando aquí debajo. Los tubos atravesarán el mamparo desde el motor y entrarán aquí. Ya he sustituido el ventilador que era distinto. Este da muchísimo más caudal que este. Este ya es un caudal grande, este ya es tremendo. Entonces no sé si poner algún controlador de velocidad, que los venden en AliExpress. Y este en particular lo fabrican para un equipo Dell. Aquí pone parte número tal de Dell. Así que debe ser bueno. El fabricante es el mismo que este. Y también he ajustado ya estas dos piezas para la sujeción en la parte inferior del panel de instrumentos, que está aquí puesto boca abajo. Esto iría aquí. Como veis, en estos perfiles he puesto una tuerca remachable, aquí otra. Esto iría por delante, sujeto con tornillos métrico 4. Y por la parte de detrás, esto quedaría aproximadamente así, aunque esto está todavía sin colocar. Aquí sujeto. Y soplaría el aire hacia abajo, hacia los pies. Y los cables pues serían estos. Y esta es otra parte que ya está terminada, simplemente imprimarla un poquito y ya está. Ya están colocados los trozos de espuma sobre las que va a apoyar el radiador. Y ahora simplemente coloco el radiador y con este agujerillo de aquí y este le pongo una brida, y son varias bridas las que lo sujetan. Y así es como queda, sujeto con bridas en este punto, en este de aquí, y por debajo, presionando contra las piezas de espuma, sobresale esta pestaña y le he puesto aquí un pequeño tornillo que lo mantiene esto en tensión, de forma que lo que se pueda mover siempre lo hace sobre las almohadillas negras y no hay ninguna parte que roce metal con metal. Y esta parte pues estaría lista ya para instalarla
debajo del panel de instrumentos. Por último, con respecto al sistema de calefacción, estoy comprobando este controlador de velocidad que tiene un interruptor giratorio que corta la alimentación del ventilador y podemos controlar su velocidad. Aquí llevo un rato comprobando que se mantiene dentro de los valores y que no se calienta el circuitillo este. Así que como este ventilador solamente es de alimentación, no tiene control de velocidad, voy a pedir otro igual que este para sustituirlo. Pues con la guantera ya terminada, el tema de la calefacción de la cabina también comprobado y terminado, ponemos punto final a este episodio y en el siguiente vamos a ver el montaje de la consola. Hasta aquí la maqueta, lo veremos en el próximo episodio. Así que muchas gracias por seguirme, nos vemos en el siguiente, hasta luego.